Mira, para empezar, antes de empezar con la gallina y tal, vamos a empezar con el huevo, porque empieza todo esto, ¿no? ¿Qué dirías que realmente genera lo que son los traumas infantiles? Pues yo creo que son acontecimientos bastante fuertes en el niño que emocionalmente les dejan marcados y al no sanar este malestar, ¿no?, psicológico que les producen los padres normalmente, según va pasando el tiempo, se va reflejando en la adultez ese trauma, ese acontecimiento, ese malestar que no han podido disolver antes Sí. y se puede manifestar de muchas maneras y una de ellas puede ser la depresión. Ya. Que eso luego nos lleva a la ansiedad, de la ansiedad a los problemas que tenemos socialmente con nuestros amigos, con nuestros padres, por qué razón no hemos aprendido a generar o a ayudarnos y a sobrellevar todo eso, ¿verdad? Y en las relaciones de pareja también suele Ya, pasar mucho. ya que sufrimos más por las parejas a día de hoy bastante. Bueno, ¿qué síntomas indican que un adulto ha crecido con traumas? Pues mira, yo creo que principalmente los problemas psicológicos en general, Ujú. ya sea lo que has comentado tú de la ansiedad, la depresión, los problemas de consumo, ya sea de sustancias o no sustancias, de drogas, de juegos, de azar, que ahora Exacto, los está vicios. videojuegos, que ahora con el tema de internet también, el móvil. Al Ya. final es como una manera de evadirse de ese malestar que tienen dentro, que no han podido tratar y se manifiesta. Es que el cuerpo al final Ya. tiene que echarlo por Si no algún estás lado. bien con uno mismo, al fin y al cabo es lo que lleva. Efectivamente. Ya. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué puede variar al ser padre o madre a temprana edad y en adulta edad? Yo creo que el tema de la edad no es muy importante. Me Ujú. quiero explicar. O sea, creo que si una persona con 18 años quiere ser padre, Sí. se va a esforzar para ser padre. O sea, no creo que haya un prototipo como tal. Pero Me... generalmente muchas veces cuando la gente criticamos, ¿no? O Ujú. critica que, ay, ¿por qué ha tenido un hijo a esta edad, tal, con las condiciones tal, porque tal, Porque tal? supuestamente se considera que las personas jóvenes no estamos capacitadas para tener un niño, porque como que no somos responsables de nosotros mismos como Sí. para poder ser de otra criatura. ¿Y eso Pero generalmente suele pasar que da problemas o no? puede pasar una persona que, por ejemplo, tiene un niño que no es deseado, que ha tenido un accidente Exacto. con 20 años, 18, 15, 16, por ejemplo. deciden tenerlo y pues al final puede tener repercusión en el sentido de que no está preparada porque no ha sido una decisión propia, Ya, ha venido y se ha adaptado a esa situación. ya. Entonces eso en la crianza del niño sí que puede afectar, Como padres también afectamos, eso es. la verdad. Que no hay padres perfectos, te quiero decir, somos personas, todos nos Sí, obvio, equivocamos. obvio. Pero En muchos casos. socialmente está mal visto ahora mismo el ser un padre joven. Ya. De hecho, la natalidad ahora mismo creo que está en los 30 y pico, del primer hijo. Ujú. Madre mía. Ya. Vale, vamos a seguir. Vale, y también hay casos, por ejemplo, de adultos que sienten que molestan cuando se quieren expresar. No sé si me quieres llegar a entender. Sí, esto normalmente suele pasar, todo viene de la infancia, como dice nuestro querido Freud. Cuando un niño viene del colegio, ¡buah! Mira, papá, me ha Sí, pasado esto porque he jugado con tal o yo qué sé, cualquier cosa que el niño tiene ilusión de lo que le ha pasado y se lo quiere ir a contar a su padre, que es su figura de referencia, el padre lo que hace es, pues, quita, que estoy trabajando, o me lo ya. cuentas más tarde. Es como que Le están rechazando. el Y rechazo. claro, porque a ese padre le está molestando ese niño. Entonces, ¿qué pasa? El niño aprende que cuando una cosa le hace ilusión y quiere expresarla con el otro, está molestando a la persona. Por eso en la adultez, al no tratar este trauma o este conflicto, ¿no? Las personas normalmente, por ejemplo, las parejas, no expresan lo que sienten. Porque les da miedo que el Sí, otro te no la entiendo acepten. perfectamente, sí. El mítico de que quieres hablar de un problema con tu pareja y es como que te han enseñado desde casa, como que tienes que callarte y esperar a que las cosas cambien o se modernicen de forma de decir, vale, sí, me va a escuchar, me va a entender, me va a preguntar qué es lo que quiero saber, pero si no me escucha, al fin y al cabo es como que sientes como el rechazo ese.
El de no pertenezco. Claro. El de no soy importante. Y muchas veces no es que nos rechacen, te quiero decir, o sea, a lo mejor nuestra pareja sí que le interesa pero nosotros pensamos que no. Entonces, al pensar nosotros que no les interesa lo que les vamos a contar, nos estamos creyendo estas cosas y producimos que al final se dé. Es no me acuerdo del nombre ahora mismo, la profecía autocumplida. Wow. Eso suele pasar también mucho en niños en la escuela, voy a suspender, no estudio y suspendes. Ya. Entonces tú te estás produciendo eso. Te estás O cuando saboteando. la Te profesora, estás saboteando eso es, totalmente. o cuando la profesora coge, es que este niño es mal estudiante, al final el niño se lo cree. ¿Y qué pasa? Termina siendo un mal No estudiante. tienes ningún tipo de apoyo. Efectivamente. Vale, creo que me salta una pregunta, en verdad la voy a preguntar a día de hoy, ¿vale? Antes de que se me vaya. Vale. ¿Qué efectos puede producir en un niño que su madre o padre no estén ausentes? Por ejemplo, trabajando, viajando, cuidando más de lo que es la familia, por ejemplo, los padres, los abuelos, y no cuidando lo que son los niños. Pues aquí entraríamos yo creo que en el tipo de apego. Los apegos son muy importantes y se establecen en la infancia temprana, que sería en torno a los primeros 5 años de vida del niño. Cuando el padre o la madre está ausente en esta etapa, puede producirse o bien un apego evitativo, donde el niño, para no sufrir, se aleja de los padres, y esto en adultez se refleja como la pareja que tú quieres darle cariño y él se aleja, no es cariñoso contigo. ¿Por qué? Porque piensa que cuando tú, a ver, que me explique. El apego evitativo es para que la persona, es una autodefensa, ¿no? Un mecanismo de defensa, para no sufrir. No sufrir. Efectivamente, en plan de, si yo me encariño con esta persona voy a sufrir, por lo tanto voy a coger distancia. Y el rechazo también. Eso es. O puede también ser apego ansioso. Esto pasa cuando el niño quiere estar con su padre no está, entonces le genera ese abandono, porque él lo siente como un abandono, le están abandonando. Y eso en la adultez se refleja como miedo al abandono. Una persona que está, una pareja mismamente, que tiene apego ansioso, lo que pasa es que le está enviando mensajes constantemente. Si no le contesta rápido, se angustia. Pero ya en ese caso estaríamos hablando de míticos adultos o personajes que entran en el que son muy, muy, muy controladores, ¿sabes? Estamos hablando de... Pero son, de la ansiedad son controladores porque tienen un apego ansioso, porque tienen ese miedo al abandono. Sí. Piensan que si por no contestar el mensaje al de 5 minutos le van a dejar, pero eso no es así. Y esto es causado por esa ausencia de los padres en la infancia. Y no entra tu personalidad en nada en ese punto. Efectivamente. Pierdes tu persona y simplemente te enfrentas en la otra persona. Sí. Vale. También podemos tocar un tema que desestabiliza mucho y últimamente, no sé si tú lo has visto, digamos en plan que antiguamente se veía mucho más valor a los niños que cumplían sus objetivos o logros, eran como más proactivos. El mítico de tener un hermano que sí, que lo saca dieces, que es más atlético que yo, que es mucho más social que yo, y luego estaba el otro niño, el otro hermano, que era todo lo contrario, que le costaba adaptarse. Sí, sí he visto casos de esos y la verdad que se siguen dando. A lo mejor sí que es verdad que antiguamente, en años atrás, se daban como más casos, pero ahora también, sobre todo, creo que en familias quizás con más estatus social, que lo que... Burgueses. Sí, bueno, burgueses, personas que viven por su reputación. Yo creo que lo que hacen es utilizar a sus hijos para poder tener más estatus social. Y no se centran en quizás cómo se sienten ellos, en las comparaciones, porque al final están creando competitividad entre esos dos hermanos. Exacto. Y generan mucho conflicto y malestar, porque al final, claro, el que hace las cosas bien tiene la presión de tengo que hacerlo todo bien. Le pueden crear ahí ser perfeccionista y eso al final te crea mucho malestar, porque si no lo consigues hacer como perfecto, generan malestar. Y luego está la parte del niño
que es el que no hace las cosas tan bien o como el fracasado, ¿no? Que suelen llamar. Pensando que es un fracasado, efectivamente, que solo hace esto y que acepta cualquier tipo de trabajo. Eso es. Tipo de entonces relación, termina amistad, afectando a la autoestima del niño. Sí, sí. Pero también en ese punto también estamos llegando que estamos como que condicionando a la persona a hacer tal cosa sí o sí. Claro, al final estamos diciendo lo de la profecía autocumplida que te he comentado antes. Yo pienso que el mayor va a ser el mejor y al final termina siendo el mejor. ¿Por qué? Porque tú estás desvalorizando y no le estás dando a lo mejor la atención que requiere el pequeño para que sea igual de bueno que el mayor. Y terminan pasando del pequeño porque confían en el mayor. Pero a lo mejor si confiaran en los dos por igual, los dos serían los mejores. Pero yo creo que es... por lo menos. Eso es, pero yo creo que es todo social. Por la imagen. Ese es un tema que me gustaría abordar en otro momento. Sinceramente vamos a hablar sobre este tema porque es que para hablar tenemos las dos lengua de sobra. Yo te digo. Bueno, vale. ¿Con qué punto voy a entrar yo? Sí, esa es una parte que yo creo que yo he vivido. Es más, me gustaría que tocaras este tema porque confío en cuál va a ser tu criterio, la verdad, ¿vale? El ser confidente de tu propio entorno personal puede generarte una confusión social a tal punto de llevarte a la disociación. Sí, te puede llegar a la disociación. Al final la disociación o despersonalización son dos términos diferentes. Lo que causan es salirte de tu propio cuerpo. Tienes tanto malestar por dentro que la única solución para aliviar ese malestar es salirte fuera. Por ejemplo, no alguna situación de... pues siento como que estoy en una película, ¿no? Que me estoy viendo como desde fuera, no siento, no padezco, no tengo ilusión por nada, estoy actuando por inercia, ¿no? Pues eso sería una despersonalización. Y puede ser causada por el malestar. Al final siempre te dicen, no, lo de casa tiene que quedarse en casa. Pero claro, si por ejemplo es un maltrato, el niño, ¿qué hace? Claro, si le estás dando la carga de no, tienes que coger, callarte, que hay un maltrato en tu casa, ver cómo está sufriendo tu padre o tu madre y encima no puedes comentarlo con nadie porque te hacen sentir culpable, porque encima vas a ser tú el malo por contarlo fuera. O por ejemplo, en plan, si existen casos como el de no saber diferenciar el cariño, el amor, la comprensión. Tú, por ejemplo, puedes tener 3 casos en el que no has crecido con un padre o con una madre, en el que siendo adulta llega alguien en tu vida y no sabes encajarlo, no sabes darle un nombre, definición de amistad o definición de amigo con algo más, o definición de pareja, o definición de, digamos, una figura paterna, que a veces también pueden darse casos cuando eres adulto, ¿sabes? O de tu propio abuelo. Al final aprendemos de casa. Por ejemplo, una persona que ha vivido el divorcio de sus padres, esa persona ya no cree en el amor eterno. Cree que el amor se va a terminar en algún momento. Sin embargo, hay personas que sus padres sigan juntos y creen en el amor eterno. Exacto. Todo lo aprendemos desde casa, desde pequeños. Lo que vemos, luego al final lo terminamos reflejando. Somos también, sí, sí. A ver, hay más factores, pero el familiar es uno bastante... Eso es. Vale, te voy a hacer 2 preguntas más antes de que me dejes, ¿no? Vale. Pues las que tú quieras. Vale. Sí. Esta es una pregunta bastante cool. ¿Por qué se ve más común y normalizamos que un niño sea capaz de resolver sus problemas y al otro no? Yo creo que es porque el que un niño sea autosuficiente está como menos carga, ¿sabes? Entonces como que normalizamos que... Espera, voy a hacer la pregunta de nuevo, ¿vale? Esta la vamos a cortar y la vamos a poner un poco de suelta. sí, gracias. Sí. ¿Por qué se ve más común o normalizamos que un niño sea capaz de resolver sus problemas al que no es capaz de arreglarlo o resolver conflictos como el que sí? Yo creo que es porque normalizamos que la persona sea competente, que sea autosuficiente, ¿no? Al final las personas o niños que no son capaces de hacer las cosas por sí mismos, cuando tendrían que saber hacerlas, se consideran como retrasados entre comillas, ¿no? Yeah.
Entonces es como, es que mi hijo tendría que haber aprendido a andar al año y ha aprendido a andar al de 1 año y medio o 2. Pues es que ya tiene una discapacidad porque ya tiene un retraso. No, cada persona tiene su tiempo. Entonces por eso yo creo que normalizan el que el niño sea capaz de ser autosuficiente. No, pero yo también he visto reuniones de padres, imagínate de estar en una conversación en la que una madre decía, vale, mira, mi hijo ya ha aprendido a hablar antes de cumplir 1 año, y la otra madre, pues es que el mío todavía no ha aprendido a hablar. Es como que de repente se sentía, o entendía de que la madre como que se sentía mal porque Angustiada. porque su hijo no estaba hablando ya a la edad del otro. O sea, yo creo que cada persona tiene su tiempo, ¿no? Toda persona Claro. tiene su proceso, su camino. No todos tenemos que evoluir de la misma manera que lo hacen. Por supuesto, al ¿Sabes? final quieren seguir un patrón, Cada pero es uno que tiene su personaje. exactamente, y hay cada tiempo para cada cosa. Eso a lo mejor podría haber pasado antes, o sea, tiempo atrás, ¿no? Pero últimamente yo creo que se ha avanzado en este tema y ahora hay como un intervalo, por ejemplo, entre el primer año y el segundo año tiene que andar. Ya no es Ya. un primer año tiene que andar, por ejemplo. Entonces yo creo que es por eso se ha normalizado, porque ven como discapacitados a las personas que no cumplían esas expectativas, ¿no? Vale, cortamos. No te he entendido ahí. En plan, digamos de que tú sabes, no sé cómo se llama, el que inventó la bombilla. Sí, Thomas Edison. Exactamente. Sabes que tenía el problema de que de pequeño justamente le ofrecieron una carta que dijeron que tenía menos, pues como que su nivel intelectual era muy bajo. Ajá. Y que le dieron una carta a sus profesores a decirle que su hijo tenía que quedarse en casa porque no tenía la inteligencia necesaria para poder entrar. Ya. ¿Qué pasó? Creo que está grabando. ¿Qué pasó? Que de ahí justamente lo que hizo la madre realmente fue no decirle nada al hijo, y el hijo lo que hizo fue crecer con la educación de la madre en casa hasta llegar a un punto en el que fue uno de los grandes intelectuales y referentes a día de hoy. Claro. ¿Sabes? Pero aún así también muchas veces se le ha estado recordando que, claro, en sus tiempos, que era tal persona. Él cuando quizás había alcanzado la cumbre, se le recordaba constantemente que era tal persona, Claro. no que era tal. A día de hoy lo estamos mirando como alguien, lo estamos idolatrando, ¿sabes? Ajá. Eso puede ser también por la envidia. La gente que quería haber conseguido milagros, logros como ese, y que no ha podido, entonces dice, joder, pues ¿por qué una persona que tenía una discapacidad o con un cociente intelectual por menos de la media ha conseguido esto y yo no? Que supuestamente se supone que soy más inteligente que él. No. Yo creo que eso es envidia y que les fastidia el por qué él sí, que es supuestamente, entre comillas, menos capaz que yo. Vale, alguna pregunta que te voy a hacer. Creo que había una que tengo para ti, que esta es bastante cultural. Mira, también hay casos, por ejemplo, en la cultura africana y asiática es más común, generalizando, ¿vale? Que los niños asumen tareas de los padres, que se transforman en padres de sus propios padres. ¿Qué opinas sobre esto? Aquí, Desde tu punto, ¿eh? sí. En Europa también ha pasado, sobre todo hace bastantes años atrás, donde los hijos cogían, o sea, eran los padres de sus padres. Esto al final genera muchos problemas, ya que estás dando una responsabilidad a un niño que no le corresponde, se lo estás dando antes de tiempo, entonces esto puede generar mucho malestar. Eso en la etapa adulta al final puede causar ansiedad, puede causar muchas cosas ese La malestar. toma de decisiones. Ujú. Y al final creo que los niños tienen que ser niños, los padres tienen que ser padres y cada uno su rol, porque en el momento que los roles se intercambian y tal, eso no va a ningún sitio bueno. Porque el darle una sobrecarga a un niño, lo que estás haciendo es peor para él. Estás extrayendo su niñez, literalmente. Efectivamente, O no le estás sea, dando su momento, ¿no? El momento de aprender, de jugar, de de crecer. equivocarse. Claro. Porque si te equivocas siendo supuestamente el padre de tu padre, Y al final, consecuencias, eso es. va a repercutir en ti, tanto como lo que tú sientes a lo que la persona que es tu padre o tu madre siente. Porque sientes la obligación de satisfacer Las necesidades del otro.
Y luego en las parejas se puede ver reflejado también. Si es una persona, un niño que ha tenido que encargarse de su madre, luego en la pareja no va a ser su pareja, va a ser su padre o su madre. Exacto. ¿Sabes? Al final está desequilibrado. Hasta con las amistades también. También. Sí, Te voy a sí. organizar esto tal, todo que quede perfecto, Eso chica, vamos a hacer es. esto tal. Y de repente tienes el muro de, chica, no quiero hacer esto. Y es como que no lo entiendes, porque realmente tú quieres hacer. Quieres ser la madre, quieres ser Es lo que yo he aprendido de el padre. pequeño. He aprendido a ser padre o madre. ¿Por qué no me estás dejando ser tu padre o tu madre? O ¿No? cuando te cuidan, por ejemplo, es extraño. Es extraño, ¿verdad? Digamos que en plan, he tenido casos, incluso también personales, digamos, de que imagínate que eres el padre o eres la madre de tus propios padres o colegas, amigos, en relaciones, y de que te quieran cuidar. ¿Me entiendes, no? Sí. No te dejas. Te sientes mal. Porque estás acostumbrado a dar. Inferior. Estás acostumbrado a dar, no a recibir. Entonces, en el momento que tú recibes, dices, uy, ¿qué pasa aquí? A mí nunca me han cuidado. No quiero que me cuides. Aunque yo sé que lo necesito, pero no quiero que me cuides. Y te gusta, claro. Hay gente Solo que se siente mal. Se siente mal. Claro. Se sienten raros. Eso es, porque es como, jo, nunca me han cuidado. ¿Por qué me están cuidando ahora? ¿Sabes? Y hay muchos problemas en la gente que con consumo. Hay bastantes personas que les pasa esto, de que no se dejan ayudar. Y eso genera un conflicto interno. Claro, al final es su manera de evadirse, que son las sustancias o adicciones comportamentales como el juego. La agresión. También. El de no saber sobrellevar lo que es la situación. Preocupante. Eso es. Ya. Qué bonito. Bueno, no tanto, ¿eh? No, pero es bonito porque realmente si nos estamos dando cuenta de todo esto es que realmente lo que queremos ofrecer al futuro es algo diferente a lo que conocemos o hemos llegado a aprender. Por supuesto. Escribiendo o viviendo o aprendiendo de todo, leyendo. Al ¿sabes? final todo esto que nos pasa ahora estaba antes, solo que antes estaba sin nombre. Ahora se le está Normalizado. poniendo, eso es, ahora se le pone nombre. Por ejemplo, el tema de trabajos. Antes lo que hacían era como explotar muchísimo al trabajador. Ahora dicen, no, es que los jóvenes sois la generación de cristal, nos llaman. ¿Por qué? Porque no aguantamos que nuestro jefe nos insulte, porque no aguantamos el trabajar 16 horas al día sin un descanso. ¿En serio? Entonces está bien también dar visibilidad a temas como este, que sobre todo creo que son bastante importantes porque la mayoría de nuestros problemas en la adultez son generados por la infancia. Pero porque estamos tomando decisiones. Estamos cambiando el rol De pasivos a exacto, activos. de pasivos y ¿cómo se dice? Sedentarios a nómadas. Tanto en sentimientos, tanto en lo que es nuestra vida personal, viajes, relaciones, amistades. Hasta es más, el optar y decir, vale, si en casa no estoy bien, voy a alejarme. Que eso es está. como un crimen. Eso Uf, llegas a venir hace es un 20 crimen. años a hacer eso y vamos, te es un desheredan. crimen. Te desheredan. Es un crimen. Es la hija mala porque tú tienes que estar en casa, porque tienes que cuidar de tu padre, tus hermanos. Perdona, yo soy hija igual que él y soy hermana igual que él. No tengo esa responsabilidad. Y si me tratas mal, yo no te voy a poner el límite y te voy a decir, O que oye, la lo guías siento. directamente con un guión de cómo iba a ser tu vida después de nacer. De que tenías que hacer esto, tenías que hacer lo otro, tenías que casarte, tenías que comprar una casa, tenías Pero que... con edades, ¿eh? No, de los 20 a los 30 tienes que encontrar un trabajo estable, tienes que tener estudios, tienes que encontrar una casa y casarte. De los 30 a los 40 ya tienes que tener tu trabajo estable, tu casa e incluso dos hijos. Es que es una pasada. Pero no, o sea, yo estoy en contra de eso. Al final, cada uno somos el jefe, ¿no? El líder de nuestra vida. Y queremos, si queremos no hacer nada con nuestra vida, dejarnos. Exacto, pero ¿sabes qué pasa? Que a día de la verdad que sí es verdad que estamos siendo mucho más flexibles que antes. Pero aún sigue habiendo etiquetas en la calle, en publicidades, que algunas han cambiado, en verdad. En publicidades, incluso en nuestro entorno, en nuestras amistades, que es uno de los grandes influyentes cuando tienes problemas en casa, ¿no? Que aún siguen con esos patrones. Y cuando piensas diferente, es ahí donde entra lo que es la expresión. ¿Me expreso o me adapto? Eso es, ¿Sabes? Entras en ese conflicto de decir, ¿qué hago? eso es. Y quizás entras en otro punto de que conoces a alguien diferente. Conoces a alguien diferente y dices, vale, me puedo expresar, puedo contar lo que me esté pasando sin sentirme mal o que me va a juzgar
o no me va a aceptar. Eso es. Es ahí cuando realmente encontramos, digamos, nuestro grupo. Nos seleccionamos nuestro grupo. Pero quizás no tenemos esa opción, porque estamos encerrados en un bucle en el que pertenecemos a esa margen y hemos crecido con un patrón en el que... Lo que nos han enseñado. Te han enseñado a ser así. Exacto. La educación es muy importante. Es muy importante desde muy pequeños. Claro, es que al final, ya te digo, aprendemos en la infancia temprana. Todo lo que en cuanto a relaciones, amistad... Como por ejemplo lo que pasó con el asesino en serio este. Jeffrey Dahmer. Uh-huh. La verdad que yo con ese hombre llegué a empatizar y todo en la serie, ¿eh? Me dio mucha pena al final que sufrió un abandono de sus padres. A ver, te digo, yo como mujer negra, Hombre, soy claro. mujer, ¿eh? Y como mujer negra, entrando en ese punto en el que ya realmente su psicopatía... Él lo que quería era cariño. Sí, yo lo entiendo, porque claro, yo en el mundo en el que yo me encuentro, lo que es la psicología más o menos, no me quiero encontrar, mejor dicho, pues sí, no tengo que empatizar, pero tengo que entender, ¿sabes? Tengo que comprender por qué, el punto. Pero fue muy fuerte. Fue muy fuerte, sí, y también justificado. O sea, no quiero justificar los asesinatos porque me parecen horribles. Nunca hay que llegar hasta ese punto. Pero sí puedo llegar a entender el por qué lo hizo. Al final sufrió un abandono de su madre y de su padre. Cuando su madre se fue de casa, su padre le dejó con 17 años en casa. ¿Qué pasó? Empezó a llevarse a las drogas, al alcohol. Y aparte siempre le habían implementado lo que era de que tenías que ser un hombre, de que tenías que trabajar. Y que había vivido estudiar, en casa maltrato. Una novia. En casa había sufrido maltrato, su padre maltrataba a su madre. Y que también la actividad que lo unía a su padre, el único vínculo con el que podían estar juntos, era la taxidermia. Coger animales muertos a diseccionarlos. Te quiero decir, al final eso te va generando ¿no? Esas conductas que al final son desadaptativas y te llevan a querer tener el control en la relación. Al final él tenía miedo al abandono. Él drogaba a sus parejas, a sus ligues, para que no se fueran, para que estuvieran con él, porque él pensaba que les iban a abandonar. Exacto. Como sus padres. Exacto. Y es muy triste que una persona llegue a ese punto, ¿no? Si no es porque esté drogado o inconsciente, no se va a quedar conmigo. Y al final, igual si se hubieran quedado con él. La primera vez que lo hizo, la verdad es que también no sabía dónde se encontraba. La primera vez que lo hizo es como que no sabía qué hacer. Eso es. Realmente como que no entendía lo que estaba pasando y claro, tampoco tenía ayuda. No tenía ni ayuda ni como para alguien decirle haz esto o haz lo otro, porque en todo momento siempre se la había juzgado. ¿Sabes? Nadie quiso ayudarle. Apoyo, nadie. No tenía amigos que le prestasen apoyo. Siempre era el rarito. Eso es. ¿Por qué? Porque no se entendía el punto que estábamos diciendo de lo de los dos chicos. Porque lo normal es ser X, no ser como él. Y él cuando decía, le explicaba justamente a su padre, o quería explicarle a su padre, me acuerdo también en la llamada que le dijo, es que no sé por qué soy así, estoy haciendo las cosas mal, y como que le estaban como que dejando por ahí en plan de rollo, no sé lo que me estás contando, pero no te quiero escuchar. No es así, no es así. Le decía a su abuela, incluso le decía a su abuela, oye, pues no, eso es cosas de jóvenes, déjalo. Ya. No tenía comprensión por ningún lado, no tenía apoyo, no tenía una base, ¿no? Que le pueda sostener en ese malestar. Nadie le juzgaba, nadie lo sabía, nadie le apoyaba, nadie lo sabía. Y además, en esa época el ser gay estaba súper mal visto. Eso también puede influir. Que no contaba a la gente su orientación sexual por miedo a yo soy el raro y no saben que soy gay, imagínate si lo saben. Y hacía llamadas a sus padres, ¿te acuerdas? Cuando hacía esas llamadas a sus padres como que o uno no lo cogía o el otro de repente decía que sí voy y no aparecía. Ausentes, y esto lo que causó es un apego ansioso. Lo que hemos hablado antes es esto, en ejemplo. Total. Pues nada, qué fuerte. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar en verdad. Creo que nos estamos poniendo bastante en plan en casa. Y ha sido un placer, Nerea. Igualmente. Ya te retomaremos otra conversación. Cuando quieras, ya sabes que yo estoy disponible. Sensibilidad compartida con Melissa y Nerea.